¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria. Recuerdan, ¿verdad?, que estuvimos leyendo el Romanos 6. ¿Se recuerdan? Romanos 6:1, muertos al pecado. Pues ahora vamos a leer el 7. Y nos dice en el primer título, como hemos manifestado, ¿verdad?, no aparece en el programa, analogía tomada del matrimonio. Cuando él dice ahí tomada del matrimonio, es un ejemplo que nos pone. Sí, un ejemplo, ¿verdad?, para que lo entendamos, lo que nos da a entender, básicamente esto se trata entre la ley y la gracia. Que cuando nosotros estábamos, una vez que Jesús fue crucificado y murió, entonces nosotros quedamos libres de la ley. A eso se refiere, pero el Señor lo pone como no es como, sino que ahí dice, claro, una analogía, para ver si lo logramos entender nosotros de alguna manera. Quiero que entendamos que el Señor aquí no está hablando de quién es matrimonio, o quién no es, o quién está casado, o quién no está. Él únicamente está haciendo, es correcto, enseñándonos que la ley ya murió. Entonces ahí habla en esa palabra que una vez muerto, sea la esposa o sea el esposo, la persona es libre. Entonces eso es lo que nos enseña Jesús, es que una vez que Él fue a la cruz y murió, entonces nosotros quedamos libres de la ley. Entonces quiero que entendamos algo primeramente en el Señor, es que el Señor nos ha puesto tantos y tantas ejemplos para que podamos entender, porque de eso se trata. El Señor lo que quiere es que nosotros entendamos. Por ejemplo, nos pone el caso de el que pone la mano en el arado. ¿Qué significa? Si nosotros ponemos la mano en el arado, entonces el surco nos enseña que va a salir bien. Pero si nosotros soltamos la mano del arado, nos enseña esa palabra que el surco se iría mal. Entonces Él nos ha puesto tantas y tantos ejemplos, pero Él lo hace únicamente para que nosotros logremos entender la palabra, porque para eso es que Él nos tiene en esta escritura, para que nosotros entendamos esta bendita palabra. Ahí está, miramos a leer en Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, lo leemos desde el 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame, dice, que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces Jesús dice luego en el 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino del Señor. Entonces tenemos de saber, como he manifestado en el Señor, ¿verdad?, que el cristiano no es del que echa atrás, el cristiano no es del que resta, sino que siempre vamos sumando o vamos de gloria en gloria. Entonces el Señor nos habla a través de ese Romanos 7 de esta manera. Miren, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo, dice, con los que conocen la ley, ¿verdad?, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Si ustedes se fijan, la ley todavía se sigue enseñoreando de millones, miles creo que se queda poco, de millones todavía se está enseñoreando la ley, porque siempre están queriendo vivir bajo la ley en lo pasado y no en lo que el Señor nos demanda, porque mucha gente, usted lo va a ver que está confesándose con otro hombre, usted va a ver que están haciendo sacrificios, va a ver que están haciendo ayunos, va a ver que siguen siendo, algunos creo que hasta insurgencias todavía, va comprando creyendo que pueden comprar la salvación, y eso no es por dinero, esa es gracia, es porque el Señor le plació. Todavía están muchos siempre bautizándose en el lago, bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Porque eso es lo que nos dice. Repito, ¿acaso ignoráis, mis hermanos? Pues hablo, dice, con los que conocen la ley, o sea, la palabra, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Bueno, si ahí encontramos
Todavía en el Nuevo Testamento, aún Pablo, creo que estaba en una parte que aún estaba haciendo, él decía que andaba como los del mundo para ganar al mundo. Entonces sabemos que nosotros no nos podemos acomodar al mundo. No me voy a ir a una fiesta yo solo porque quererme ganar a alguien, ¿no? Si esa persona no tiene nada con el Señor, yo lo siento por él. Pero yo sí debo mantenerme en el camino, estar haciendo el propósito de él. Y aquí nos pone el ejemplo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, pero miren, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces quiero que entendamos que una vez que Jesús fue a la cruz, murió, entonces nosotros quedamos libres de la ley. Eso es lo que nos enseña. Por eso quiero que lo entendamos, que está mencionando como matrimonio o una unión, pero quiero que entendamos que nos demuestra que una vez que muere Jesús, o en este caso si muriera sea el esposo o la esposa, queda libre. Entonces nosotros, una vez que Jesús fue a la cruz, nosotros quedamos libres de esa ley. No es que ignoramos la ley, sabemos que por decir el matar es malo, el codiciar es malo, y todo lo que la palabra nos demuestra, ¿verdad? Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, o sea, si se fuera a otro lado, se llamará adúltera. ¿Por qué se llamaría adúltera? Porque el marido o la esposa está vivo, pero si muriera, no. Eso es lo que nos menciona. Será llamada adúltera, dice. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. O sea, nosotros estamos libres de la ley, o fuimos libres una vez que Jesús fue a la cruz y murió, ¿verdad? Sabemos que resucitó, pero murió. ¿Por qué? Porque nadie pudo cumplir la ley. Fue el único que la cumplió, solo él. De tal manera, dice, que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Entonces nosotros, ¿a quién nos unimos cuando dejamos? A Jesús. Claro, nosotros nos unimos al Señor Jesucristo, ¿verdad? 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y aquí ya lo está mencionando ya entre nosotros y la Escritura. Miren, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Pero ¿cómo morimos nosotros a la ley? Lo menciona aquí, mediante el cuerpo de Cristo. O sea, quien vino a romper ese yugo, quien vino a romper ese velo, se llama Cristo Jesús o Jesucristo, como usted lo quiera tomar ahí. Así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis que de otro. Ya no somos de la ley, sino que somos de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para el Padre. O sea, una vez que Jesús está en nuestra vida, de antemano yo sigo repitiendo, debe de haber un tipo de fruto en nuestra vida. Es imposible que aunque salgan, como dicen, aunque han fijado unos palos, sea de mango, de naranja, que salen ralitos ahí, pero salen pues. Hay unos que salen con mucha abundancia, pero hay unos que salen muy poquito, pero salen, pues debe de haber, aunque sea. Y si no, hay que hacer como dicen la gente con los palos. ¿Se han fijado que dicen que cuando un palo no da fruto hay que marimbiarlo? Yo no sé, hay un tiempo que le pegan una buena marimbiada. ¿Se han fijado? ¿Usted sabe eso? Hay un día, ¿verdad? Día de San Juan. Pero ¿saben por qué lo hacen? Para que dé frutos. Entonces, para que pase el proceso. Y miren que cuando usted hace eso, al final, miren que empieza a salir aunque sea una frutita. Entonces significa que es bueno la marimbiada, por algo está hecho eso. No está en la Escritura, quiero que sepamos, pero está en la vida natural. Vamos a leer en Gálatas 22, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu, lo que ya debe de haber en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay. ¿Y de qué estamos hablando? De que ya la ley murió. Entonces quiero que entendamos, cuando dice contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, miren, han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. O sea, hemos dejado, por decir, que le gustaba la bebida, pues crucificó dejando la bebida, y si lo vamos en el ámbito natural, dejando la envidia, dejando la altivez, dejando la hipocresía y dejando todo lo que nosotros cargábamos antes, porque de alguna manera todos tuvimos eso, dejando la idolatría. Ahí en el 20 dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, y aquí abajo mire, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino del Señor. Es necesario salir de esa burbuja en la que estábamos antes, y ya Jesús lo hizo todo en la cruz por cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es no mirar atrás y seguir siempre hacia adelante. Vamos al Romanos, volvemos a Romanos así, ¿verdad? Así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sea de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para el Padre. Mire que los frutos no son para Jesús, son para el Padre. Porque mientras estábamos en la carne, ¿cómo estábamos nosotros? En la carne, pero nosotros ¿en qué parte estuvimos? En el pecado. Porque mientras estábamos en la carne, mire lo que dice cuando que no andábamos con el Señor. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban, dice, en nuestros miembros, llevando frutos, pero ¿frutos de qué? Para muerte. O sea, cuando el Señor nos da nuestra vida, nosotros llevamos frutos para muerte, y somos bárbaros para llevar frutos de deshonra cuando estábamos fuera del Señor. Y estando en el Señor no queremos llevar frutos de honra. Entonces, ¿qué es lo que entendamos? Porque mientras estábamos, dice, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban, dice, en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. No eran frutos para vida eterna, sino frutos para muerte. Pero ahora estamos, ¿qué? Libres de la ley. Entonces, hay gente que todavía quiere seguir haciendo un montón de sacrificios. No, la palabra me dice, mire, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué estamos libres? Porque Jesús ya fue a la cruz por usted y por mí. Ya murió. Eso es lo que debemos de entender. Mire. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, dice, para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿De cuál es el régimen nuevo? Del Espíritu, ¿va? A través de Jesucristo, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué decía? Yo no hiciera Pedro, Pablo. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces eso es lo que nos enseña. Miren, repito, pero ahora estamos libres, dice, de la ley, pero hay quienes no quieren estar libres, hay quienes todavía quieren seguir siendo presos o esclavos de la ley. No es porque el Señor lo decidió, si está en la Escritura, en la misma Escritura de que tenemos nosotros, la tienen los bautistas, la tienen los testigos de Jehová, la tiene la católica, la misma la tienen, pero ellos quieren seguir no en la ley. Aunque se topen con eso que dicen que ya somos libres, ellos se vuelven a esclavizar solos. Sí, 2 Corintios, vamos a leer 3:6. El cual dice, asimismo nos hizo que ministros competentes de un nuevo pacto. No dice vas a seguir en el pacto viejo, dice nuevo pacto. Y miren lo que dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces debemos de saber que eso ya no es de letra, ¿verdad? Sino esto es espiritual. ¿Estamos claros? Romanos 7. Creo que vamos por el 6 ya. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, dice, para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de letra. El Señor no quiere que nosotros sigamos en eso, en esa.
Dice el 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía, dice, el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía, dice, la codicia. Si la ley no dijera, no codiciáis. ¿Qué nos enseña? Nosotros por ignorancia, lógicamente fuimos sometidos a desobediencia, pero por ignorancia hicimos muchas cosas. Y todavía, por decir algo, yo puedo pasarme por decir, no porque el semáforo está claro ahí, pero de repente no miro un rótulo que me manifieste en una calle que yo no pueda doblar en U. Entonces yo lo puedo hacer. ¿Pero por qué lo hice? Porque había ignorancia en mí, porque no había nada. Pero una vez que ya miro el rótulo, ya me doy cuenta que no es correcto. Entonces, así mismo, hay gente, llamémoslo, que mató sin querer, pero luego cuando se da cuenta en la ley que es pecado, matar es pecado, robar es pecado, desear el asno o la mujer del vecino, y todo lo que está en esa ley. Entonces, pero cuando nos dimos cuenta que eso no era correcto, hasta que lo vimos en la ley. Antes de eso hacíamos cuantas cosas. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿sabía de la escritura? Yo no sabía nada. Yo de los 45 años para allá, pues sí, porque el Señor inquietó y me puso ahí. Pero antes de eso me echaba encima cualquier ley. ¿Por qué? Porque yo no sabía absolutamente nada, lo que se llama nada de la palabra. Entonces, una vez que el Señor me da este discernimiento espiritual, me vengo a dar cuenta cuántas cosas hicimos nosotros que no eran agradables al Señor. Pero el Señor, con su infinita misericordia, con su infinito amor, sabemos que Él nos ha perdonado. Repito, ¿qué diremos? Dice, pues la ley es pecado, dice, en ninguna manera, pero nunca lo cumplimos. Y no hubo nadie más que uno que lo pudo cumplir, que se llama Cristo Jesús o Jesucristo. De ahí nadie la pudo cumplir. La ley es pecado, dice, en ninguna manera, pero yo no conocía, dice, yo no conocía el pecado, sino por la ley. O sea, hasta que vine a encontrar qué cosas me dicen que no son correctas, me vine a dar cuenta que era pecado. Porque tampoco conociera, dice, la codicia, si la ley no dijera, no codiciéis. Mire que tengo unos textos, no sé si me ayuda, hermana, en 2 Corintios 9:10. Tengo varios textos antes de continuar. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla, dice, al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Sementera, tengo entendido que es bendición, ¿verdad? El fruto, ¿verdad? Es sementera. Y aumentará, dice, los frutos de vuestra justicia, ¿verdad? Quiero que entendamos que eso se refiere a sementera. Eso es, aumentará, dice, los frutos de vuestra justicia. Un 1 Corintios 6:15. Ya vamos a continuar con el resto. Solo quiero, porque el Señor me puso esos textos antes y estaban del 1 al 6, entonces para irlos evacuando. 6:15. 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis, dice, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, dice, pues, los miembros de Cristo y los haré, miembros de una ramera, de ningún modo. O sea que Él lo que nos va llenando es cada día y quitando esa parte que nosotros teníamos. Cuando el Señor habla de ramera, lo que el Señor quiere es que nosotros no nos juntemos con yugos desiguales. Cuando habla de yugos desiguales, significa, por ejemplo, una persona que está en la calle y otro que están en las cosas del Señor. La vez pasada el hermano decía algo diferente, creo que ya fue de afuera, pero tiene sentido. Por ejemplo, como que alguien se vaya de aquí para Estados Unidos y se casa con alguien de allá, es un yugo desigual. ¿Por qué? Porque aquella persona tiene unas costumbres que esta no la tiene.
Entonces son desiguales, porque incluso allá se prestan hasta las mujeres con hombres, entonces. Pero si alguien va de aquí y se topa con esa costumbre, pues se asusta porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces hay que fijarse en todo eso. Romanos 7, no, pero me faltan 8, hermano. Me falta un Gálatas 5:24. Ya vamos a continuar ahora. Gálatas 5:24. Por ahí. 2 Corintios abajo, Gálatas. Ahí, no se pasó. De arriba para abajo el segundo, pues. Ahí. 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿qué dicen? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, han crucificado significa dejado ya lo viejo, donde estábamos nosotros. Hay una parte en la Escritura casi no aparece el mundo, pero cuando habla del hoyo cenagoso es donde venimos del mundo de hacer lo que no agradaba. Pero los que son de Cristo y se han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces debemos de saber que si Cristo Jesús vive en nosotros o mora en nosotros, pues nosotros debemos de vivir de una manera completamente diferente. No podemos seguir siendo igual que el mundo. Un 2 Corintios 5:17. Entonces quiero que sepamos y nos guardemos por Él y para Él, pero solo nosotros no podemos, pero sí le podemos pedir a Él para que Él nos ayude y nos aparte de todo mal. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estuvimos hablando, se recuerdan el viernes, ¿verdad? Que el cristiano es una nueva persona, una nueva criatura. Un Romanos 8:4, ¿no? Un Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros, Jesús está en nuestra vida, nosotros no podemos seguir andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si vemos, ya sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. Un Romanos 8:4 puso, ¿verdad? Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Entonces hay muchas cosas que nosotros las hicimos por ignorancia, pero de antemano sabemos. 19. Pero nosotros ya no estamos. Y les daréis un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaréis el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Quiero que entendamos eso, pero podemos ver eso que el Señor quiere donde ya estamos con Él, aunque eso estaba en el Viejo Testamento, pero de antemano Él ya estaba la profecía, como dice la hermana, que es en nuestra vida. Un Romanos 7:6. Romanos 7:6. Un Romanos 7:6. Pero ahora dice, ¿qué dice la palabra? Libres. Ese lo leímos ahorita, ¿va? Pero eso ya estamos en el 7, ¿va? Pero ahora dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estamos sujetos. De modo que si servimos bajo el régimen nuevo, dice el Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿qué debemos de estar nosotros? Muertos al pecado, muertos a los deseos de la carne. Ahora Romanos 3:20. Entonces quiero que entendamos, por eso lo puse aparte, está en lo que leímos antes, pero para que sepamos que nosotros tenemos que estar muertos
a los deseos de la carne, para poder estar viviendo en el espíritu. Porque si no, entonces va a estar el espíritu contrito y usted va a querer seguir haciendo las cosas de la carne, y esa no edifica absolutamente nada. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué significa? Ninguno, porque ninguno pudo cumplir la ley. Por eso dice, ya que por las obras de la ley, o sea que el que la gente haga obras no será justificado. Miren, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué nos sirvió la ley? Para que nos demos cuenta del pecado, para que nos demos cuenta de lo mal que nosotros andábamos, porque el único, vuelvo a repetir, que pudo cumplir la ley se llama Cristo Jesús. Un 1 Corintios 15:56, 1 Corintios 15:56, espero que logremos entender cuando estábamos en la ley y ahora que tenemos que vivir en espíritu. Ya que el aguijón de la muerte, ¿cuál es el aguijón de la muerte? Es el pecado. Entonces, ¿y quién venció el pecado? Cristo Jesús. Y el poder del pecado, dice, la ley. Mas gracias sea dada al Padre que nos da, dice, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, dice, amados, estad firmes y constante, creciendo, dice, en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo, dice, en el Señor no es en vano. ¿Qué significa? Que usted puede hacer obras, pero las obras de nada le sirve si no está Cristo Jesús en su vida. Entonces sí serían vanas. Póngame un 2 Corintios 5:17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice parte, que hace una obra de una manera y otra de otra manera. No, si estamos en Él, deben de ser nuevas todas esas obras solo para Él. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación o una nueva criatura. Efesios 2:15. Entonces quiero que entendamos que es todo lo que el cristiano hace debe de ser nuevo y aprobado por el Señor. Efesios 2:15. Aboliendo, dice, en su carne la enemistad. ¿Qué fue lo que abolió Jesús? La ley. Aboliendo, dice, la enemistad. La ley, dice, de los mandamientos. Aboliendo, dice, en su carne la enemistad. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces sabemos que nosotros andábamos en todo eso, pero una vez que Él separó el pecado, pues ya no está esa parte mala, sino que ya viviendo Jesús en nuestra vida. Entonces ya dejando lo viejo y entrando lo nuevo. Y mediante la cruz, dice, reconciliar con el Padre a ambos en un solo cuerpo, matando, dice, en ella la enemistad. Y vino, dice, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros ¿cómo estábamos antes? Lejos, y a los que están cerca. Porque por medio de Él lo uno y lo otro tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que solo a través de Él podemos acceder al Padre. Pero ¿cómo? Ya en una nueva persona o un nuevo hombre. Leímos el 24, ¿verdad?
No, Efesios 2:15, ¿verdad? Entonces sería ahora Efesios 4:24. Efesios 4:24. 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según el Padre en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo fuimos hechos creados nosotros? Está en Génesis 1:26. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo es Él? Él es santos, 3 veces santo. Nosotros fuimos creados en esa imagen, pero lógicamente nos perdimos, ¿verdad? Entonces dijo mi Padre, hagamos, dice, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, como Él es santo, santo y santo. Y luego dice, señoré, lo que Él nos dio la oportunidad de ser. Entonces, ¿cómo nos creó? Dice, y creó, dice, al hombre a imagen del Padre lo creó, varón y hembra los creó. Ahora quiero ver un Colosenses 3:10. Colosenses 3:10, y hoy después seguimos en el 7, que estábamos 7:7. 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual dice conforme a la imagen del que lo creó, o sea, el Padre, santo, 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 se va renovando hasta el conocimiento pleno, o hasta que lleguemos a la santidad, porque recordemos una cosa, la misma palabra nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario irse santificando cada día. Volvemos a Romanos 7:7. Lo vamos entendiendo, ¿verdad? Recordemos que ahora aquí dice, el pecado que mora en mí. Es otra parte, desde el 7 para abajo es el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? Dice, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice, toda codicia o todo lo malo, porque sin la ley el pecado estaba. ¿Por qué estaba muerto? Porque no sabíamos que era pecado. Entonces estaba muerto porque no sabíamos que era pecado. Y si, ¿dónde estaba? El pecado estaba muerto. Y yo sin la ley, dice que decía, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, dice, y yo morí. ¿Cuándo nosotros morimos? Cuando empezamos a hacer las cosas del pecado. Lógicamente que por ignorancia lo hacíamos. ¿Por qué? Porque nos hablaban únicamente de amor, de un Padre que todo lo perdona. Pero para poder recibir un perdón de Él debemos de tener un arrepentimiento. Si nosotros no tenemos un arrepentimiento, eso es mentira. La gente, aunque le diga, por ejemplo, usted puede ver 2 mujeres que se juntan o 2 hombres y dicen, no, esto es por amor, o yo lo quiero, yo lo amo, y no se dan cuenta que la ley aparece que solo se debe juntar hombre o mujer y hombre, ¿verdad? Pero no mujer con mujer ni hombre con hombre. Entonces ellos que están desconociendo que eso no le agrada al Señor. Entonces, de ninguna manera, por mucho amor que ellos crean o que el enemigo les meta que eso es, van a llegar a la vida eterna. Eso es mentira. Y yo sin la ley, dice, vivía en tiempo, pero venido el mandamiento del pecado, revivió, dice, y morí. ¿Cuándo morimos nosotros espiritualmente? Cuando empezamos a pecar. ¿Cuándo murió espiritualmente? Por decir Eva, cuando pecó. El pecado de Eva fue el primer pecado que entró en la Escritura. No aparece otro, sino ese fue el primer pecado. Vino el miedo, porque demuestra que tuvo miedo. Porque ¿cómo sabía, por ejemplo, Adán del miedo si nunca había padecido el miedo? No tenía miedo, hasta entonces entró el miedo ahí. Y allí dice que en mí mismo, y allí dice que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vuelvo a repetir, ¿por qué?
por la ignorancia que había y nos echábamos todos los pecados encima sin saber que lo que estábamos haciendo era muriéndonos cada día espiritualmente. Porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, ¿me qué? Me engañó. Claro, todo creyendo que sí era bueno, claro que sí se podía, me engañó y por él me mató. O sea, por él moría espiritualmente. Es lo que dice. Pero ¿cómo? Vemos, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer engaño que entró en la Escritura? Los que la han leído, fue la culebra o la serpiente con Eva. Esa fue la primera mentira que entró, aparece en la Escritura. Y luego el miedo, que creo que es la segunda, que es cuando el Señor llega y le habla a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y él le dice, me escondí. ¿Por qué? Le dice, porque tuve miedo. Entonces, ¿cómo sabía del miedo? No sabía hasta que pecó, ¿verdad? Porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, cuando dijo ocasión por el mandamiento, me engañó. O sea, cuando Satanás, si usted ve a la serpiente, le llegó suavecito. Con que no puedes comer de todos estos árboles. Él ya sabía que solo de uno no podía. Y entonces, ¿cómo lo engañó? Le dijo, no, claro que puedes comer. No, solo de aquel. Sí, claro. Y si lo que pasa es que dice que no comes porque el día que tú comas vas a ser igual que él. No le dijo, mira, el día que comas, ese día vas a morir espiritualmente. Estuvo la mentira, estuvo el engaño. ¿Estamos claros? Mas mi padre, dice, llamó, dice, Génesis 3:9. Mas mi padre, dice, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Está hablándole a Adán, lo que yo mencioné así nomás, pero el hermano lo puso. Y él respondió, oí tu voz, dice, en el huerto, y tuve miedo. Es la primera parte donde aparece en la Escritura, tuve miedo, porque no existía el miedo antes para ellos. Porque estaba, dice, desnudo y me escondí. Y mi padre le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Se han fijado? Lo estamos viendo, ¿verdad? O por decir, cuando alguien de repente nos roba algo, entonces está pendiente que qué miedo que nadie lo haya visto. Entonces, porque ¿cómo te diste cuenta que estaba desnudo? Y ahí dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Ahí empezaba, y ahí empieza luego, después vamos, empieza la justificación. Es que esa mujer que tú me diste. Y ella dijo, es que la serpiente. Entonces todo el mundo, si usted va viendo en la Escritura, ya van apareciendo, aparece la mentira, aparece el miedo, y luego aparece la justificación. Creo que es la segunda parte de la justificación. Vamos por el Romanos, ahí vamos, ¿verdad? 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Miren lo que dice el 12. De manera que la ley de la verdad es santa. El mandamiento, salud. El mandamiento es santo, justo y bueno. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que como siempre queríamos estar en la codicia, siempre queríamos estar en lo malo, entonces lo mirábamos como malo. Porque si nosotros vemos, nosotros ya no está la ley para nosotros, pero tampoco nos pasamos. No nos pasamos por encima de la ley, porque ya está en nosotros. ¿Estamos claros? O sea, si está, sé que es pecado robar, sí, entonces no robo. Sé que es matar, pues entonces no mato, por decir cosas, ¿va? Entonces, nosotros sabemos que ya no nos alcanza, pero tampoco jugamos con eso, sino que la guardamos, porque ya está en nuestro corazón. ¿Va a cambiarlo? Vamos a leer otro. Vamos a leer en Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino dice amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, si está el amor del Señor en nuestra vida, con simplemente esas dos cosas que sería amar al Padre con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todo nuestro ser, y al prójimo, y hemos cumplido la ley. Porque no adulterarás, dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el que cumple de la ley,
el cumplimiento, de la ley es el amor. Entonces, por eso digo, no es que nos pasamos sobre la ley, pero ya nosotros ya no mentimos, ya no damos falso testimonio, ya no debemos de tener envidia, ya no debemos de codiciar que alguien ande de qué, unos zapatos mejores que estos. No, tranquilo, gracias al Señor porque los anda. Y porque tiene dinero, gracias a Dios porque lo tiene, y porque no tiene, y que no lo tiene, pues pidámosle para que el Señor le dé. Y sepamos que aunque hay gente que pueda agarrar dinero, no todo el mundo lo puede multiplicar. No es que no porque Él es diferente, somos iguales, todos tenemos la mente de Cristo, pero no todos quieren hacer las cosas conforme al propósito del Señor. 12, lo repito. De manera dice que la ley a la verdad dice es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo malo es hacer. Usted puede dar un machete, por decir aquí, y lo malo es que usted le vaya a meter el machete a alguien, pero si usted lo puede dar ahí, tranquilo, no pasa nada. Luego lo que es bueno dice vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Él lo está manifestando, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. ¿Cuándo? Por medio de lo que es bueno. ¿Cuándo la muerte? La muerte espiritual, cuando entonces hacíamos lo malo o estábamos en la ley porque tampoco no la cumplimos, repito. Luego lo que es bueno vino a ser, dice, muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí, dice, la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero sabemos que nosotros fuimos sometidos en alguna manera, pero una vez que el Señor abrió nuestro entendimiento, pues ya no seguimos pecando, lógicamente, ¿verdad? Porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, mas yo soy, dice, carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si usted se fija, porque cuando está en la carne, si usted se fija, por decir, bueno, puede ser un montón de cosas, pero solo voy a mencionar dos. Un adúltero sabe que puede pegarle un SIDA, pero el deseo de hacer el pecado y lo termina haciendo. El borracho sabe que de repente ya tiene cirrosis, como que le dijeron, mira, si tú vuelves a tomar te vas a morir, pero el pecado lo arrastra y cuando menos acordó lo hizo, y entonces ¿qué hace? Lo mató, pero no porque no sabía, sí lo sabía, pero se dejó dominar más de la carne, ¿verdad? Porque lo que hago no lo entiendo, y dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero sabemos nosotros, a través de la palabra, que si la simiente del Señor está en nuestra vida, nosotros ya debemos de ser personas diferentes, ¿verdad? Que sabemos, por decir como le pasó a David. Por ejemplo, David prestó sus miembros. ¿Qué miembro prestó David? Fue su vista. Entonces él también se lo pudo haber visto y ya, pero no, él se quedó, pensó y mandó a traer a Betsabé, ¿verdad? Entonces él concubó ese pecado y después vino a la muerte espiritual. Entonces él pudo haberlo visto y tranquilo porque se asomó, pero ya cuando usted se queda maquinando ahí, entonces ya lo arrastra el pecado. Y si lo que no quiero, esto hago, dice, apruebo, dice que la ley es buena, pero no la puedo cumplir. Entonces, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero sabemos que si Jesucristo está en nuestra vida, ese pecado ya murió, está muerto, ese pecado ya está quitado, pero de repente la gente todavía quiere seguir haciendo esas cosas que no son agradables al Señor. Dice, sino que el pecado mora en mí. Y yo sé, dice, que en mí esta es mi carne, no mora el bien, porque el querer, dice, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es diferente. Que usted sepa que es hacer lo bueno, pero no lo hace. ¿Y qué me dice la palabra?
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué me dice que es? Le es pecado, correcto. Entonces es necesario estar haciendo las cosas de obediencia, y más nos vale estar haciendo lo que al Señor le agrada, porque Él me manifiesta que el que no hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a leer en Santiago 4:16, ¿verdad? Pero ahora dice, 17, perdón. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, miren, le es pecado. Recordemos que hay cosas que yo las manifiesto en el Señor antes y luego el hermano las pone para que miremos que no es algo que yo me lo saqué como que dije de la bolsa de la camisa, sino que ustedes puedan corroborar que eso está en la Escritura. Por eso se pone, para que ustedes se den cuenta que no es algo que lo estoy sacando de la nada. No, cuando les hablo algo es estrictamente de la palabra. Y si lo que no quiero, dice, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, dice, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, dice, que en mí está, esto es, mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer. Sabemos que una vez que Jesús ha puesto la simiente de Él, en nosotros sí está el hacerlo. Ya podemos hacerlo, ya podemos, porque Él es el que toma el control, como dice el hermano. Porque no hago, dice, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que es mal, que el mal está en mí. ¿A dónde está el mal? En la persona. ¿Y cuándo está ese mal? Cuando usted no quiere cambiar, cuando usted quiere seguir siendo la misma. ¿Se ha fijado que uno decía antes, por lo menos yo, y no sé usted, no, es que a mí nadie me va a cambiar, yo voy a ser como sea, y el que me quiera querer, así que me quiera? Así decíamos todos, pero yo era uno de ellos. Me decía mi esposa, debes de cambiar. A mí no me cambié, le decía, yo ya soy así torcido, cambiado, enderezado, un cipote que tan chiquito, eso lo puedo hacer como querrás. Y luego me doy cuenta que el Señor me cambió y me enderezó. Me dejó candelita. Pero entonces debemos de entender, pero sí actuábamos nosotros de esa manera, porque por la altivez, por la prepotencia de que creíamos que no podíamos cambiar. Porque según el hombre interior, repito el 21, así que queriendo yo, dice, hacer el bien, ahí yo dice, esta ley, que el mal está en mí, estaba en nosotros, vaya no. Porque según el hombre interior, me deleito, dice, en la ley de Dios. Pero veo otra ley, dice, en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero sabemos nosotros, bueno, sí, hay una lucha interna, pero esa lucha interna sabemos que quien la tiene es la carne, no soy yo, con el Espíritu, claro, con el Espíritu, porque Él dice que nos anhela celosamente. Entonces el Espíritu diciéndonos que no lo hagamos, ¿verdad? Y la otra, la carne, queriendo que sí la hagamos, porque la carne quiere seguir, porque sabe la carne que no hereda cielo. Entonces a ella no le interesa eso. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos que quien nos vino a libertar se llama Cristo Jesús. Gracias doy, dice, al Padre por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del Padre, más con la carne a la ley del pecado. Pero nosotros ya no estamos en la ley del pecado. Nosotros servimos con el Señor, ¿de qué manera? Espiritualmente. Y si la simiente de Jesús está en nuestra vida, pues nosotros ya no hacemos las cosas que desagradan. Al contrario, hacemos como decía Jesús, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. ¿Y qué es lo que había en Él? Obediencia. ¿Qué es lo que debe de haber en nosotros? Es obediencia para con el Padre. Digámosle a Dios, amadísimo Padre, damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa mañana. Le pido, Señor, que no permita que esta palabra regrese vacía, Señor. Sabemos, conforme a tu escritura, que dices que va a producir en cada uno de nosotros, en unos el 30, el otro es el 60 y al otro al 100 por uno.
te pido, Padre, que permitas que podamos producir cada uno de los que estamos presentes, Señor. Te presento los que estamos y también los que no han podido venir, para que en su momento tú permitas que puedan venir y puedan recibir esta bendita palabra, conforme a tu plan, tu propósito, tu misericordia, y no el nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén. Yo te alabo de corazón.